Buenas tardes, amada iglesia. ¿Les parece si empezamos este servicio en oración? Vamos a orar, vamos a poner esto en manos del Señor. Acompáñenme a orar. Amado Padre Celestial, Dios bueno y maravilloso, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra eterna. Amado Padre Celestial, danos entendimiento de tus escrituras. Ábrenos el entendimiento para que podamos comprenderlas. Quita todo orgullo, Señor. Quita todo lo que no necesitamos, Señor, de nuestras vidas. Aparta el enemigo de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que quites todo lo que sea una barrera entre tú y nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a entender tus escrituras. Permítenos salir diferentes de este lugar, Señor. Yo te pido que seas tú glorificándote en medio de este servicio y que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, en todo momento a disfrutar, Señor, de este servicio y no solamente a entender tu palabra, sino a vivirla cuando salgamos de acá. Te pido que seas tú, Señor, a través de mí predicando tu palabra, Señor, y no yo en mis fuerzas. Te amamos, te glorificamos y entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre, sobre todo nombre, te hemos orado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, ¿cómo están? Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes se les pasan o se les han pasado sus hijos a la cama? A todos, ¿verdad? A todo el mundo. La cama de los papás es la cama favorita de los hijos. No importa si ellos tienen la mejor cama del mundo, si usted invirtió $10,000 en una cama solamente para que no se pase, ellos se van a pasar así su cama sea una tabla, no importa. Y la razón es porque ellos se sienten bien con sus papás. Los hijos se sienten seguros con sus padres. Los hijos aprenden, crecen viéndonos. Somos el ejemplo, así que se sienten seguros. Ellos se sienten protegidos cuando están a nuestro lado. Y un hijo siempre se va a deleitar al lado de su papá, al lado de su mamá. Y bueno, por lo menos así sea en los primeros años de edad, ¿verdad? A medida que van creciendo, ya después no quieren estar con nosotros. Pero en los primeros años de edad, por lo general, los hijos siempre se deleitan estando con sus padres y después vuelve y otra vez pasa lo mismo. Nos deleitamos estando con nuestros papás, ¿verdad? Así fuimos creados. Y de la misma manera nos debería pasar lo mismo con el Padre Celestial. Una de las marcas de los hijos de Dios es que nos deleitamos estando con Él, nos deleitamos estando con el Señor, nos deleitamos en Él. Y esto es justamente lo que vamos a ver el día de hoy en el Salmo 1. Para esto quiero pedirles que me acompañen a leer el Salmo 1. Si usted no trajo una Biblia, por favor deje su mano levantada y con mucho gusto uno de nuestros sugieres va a pasar por su silla y le va a entregar un ejemplar de la Biblia. La va a usar, créame, así que vamos a ir al Salmo 1. Si usted abre la Biblia en la mitad, más o menos hacia la mitad, usted se va a encontrar en los Salmos. Los Salmos están en el Antiguo Testamento. Así que tenemos todos el Salmo 1. Acompáñenme a leer el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino
de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. La predicación de hoy se titula Deleítate en la palabra de Dios. Y estaremos durante estas próximas semanas estudiando el libro de los Salmos en esta serie que he titulado Que todo lo que respire alabe al Señor. El nombre en hebreo de este libro es Tehilim, que lo que importa es lo que significa, ¿verdad? Tehilim significa alabanzas. Eso es lo que significa Tehilim. Y el mensaje general del libro de los Salmos, de este salterio, de este hermoso libro, busca enseñar que toda la creación debe buscar tener un estilo de vida que alabe a Dios. La decisión de hacerlo o no, la decisión de alabar a Dios o no, está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Y esto nos va a llevar a nuestro primer punto del día. Y quiero hacerles una pregunta durante estos puntos que vamos a ver el día de hoy. La pregunta es, ¿tú qué camino vas a tomar? ¿Vas a tomar el camino del varón sin pecado que trae bienaventuranzas? ¿O vas a tomar el camino de los malvados que conduce a la perdición? Nuestro primer punto del varón sin pecado que trae bienaventuranzas, que veremos en los versículos 1 al 3, vamos a ver que como no puede ser de otra manera en este libro, que son la introducción de los salmos, que se trata de los primeros dos libros, de los primeros dos capítulos del libro de Salmos, del capítulo 1 y del capítulo 2, empiezan hablando del hombre perfecto, del varón perfecto. Y quiero que piensen por un momento, quiero que nos detengamos aquí un momento y piensen quién es, quién ha sido y quién será hasta que el Señor vuelva el único varón perfecto. ¿Quién ha sido el único hombre perfecto? Jesucristo. Amén. Vemos el versículo 1. A este hombre perfecto, a este varón perfecto, un hombre que no anda en el consejo de los impíos. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, un hombre que no sigue el consejo de pecadores, no sigue el consejo de hacer cosas indebidas, no sigue el consejo de hacer cosas que no agradan a Dios. Este hombre no solamente no sigue malos consejos, sino que no se detiene en el camino de los pecadores, es decir, que no da cabida al pecado, no se detiene en el camino de los pecadores. Él no se queda esperando a ver qué es eso, no, él no da cabida al pecado, él huye del pecado. Y termina la frase añadiendo que tampoco se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con la silla de los escarnecedores? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, lo que quiso decir el salmista es que no tiene amistad con ellos, no se sienta con ellos, no da cabida al pecado bajo ninguna circunstancia. Este hombre perfecto se aparta del pecado y de quienes lo cometen. Él huye del pecado. Esta persona es santa. Esta persona se aparta del pecado, se aleja del pecado. Este hombre perfecto debe ser nuestro ejemplo. A Él es quien nos debemos comparar realmente. En Él es quien tenemos que poner nuestra mirada. Y al igual que vemos en el Salmo, el pecado desafortunadamente está en este mundo. El pecado lo encontramos alrededor de nuestra vida. El pecado está por todas partes. Siempre vamos a ver personas que toman malas decisiones. Siempre vamos a ver personas que pecan en contra de nuestro Dios santo, santo, santo. Pero nosotros, quienes creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como aquel que guía nuestros caminos, debemos buscar vivir vidas apartadas del pecado. Debemos buscar hacer lo que este varón perfecto hizo.
Esto me acuerda la frase de Martín Lutero que dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Nosotros no podemos evitar que hayan personas pecando, pero sí podemos evitar apartarnos del pecado. No podemos evitar que hayan tal vez mujeres o hombres que se vistan inapropiadamente. Eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar mirarlos, ¿verdad? Oh, mira cómo se está vistiendo esta mujer, mira cómo se está vistiendo este hombre. Ok, no la mires más, no des cabida al pecado, ¿verdad? Si alguien trae dinero y dice: oiga, venga, eso es para usted, vote por tal, ahora que se vienen las elecciones. No, apártate de ahí, apartémonos del pecado. Amada iglesia, el pecado va a estar a nuestro alrededor de todas las maneras posibles, pero nuestra mirada siempre debe estar puesta en el varón perfecto. Ni siquiera en las situaciones que el varón perfecto nos permite vivir, porque esas situaciones van a finalizar, ¿verdad? Pero nuestra mirada debe estar puesta en el varón perfecto. Nuestra mirada debe estar puesta en el camino que nos está mostrando el varón perfecto. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, nuestra mirada debe estar puesta en su consejo, nuestra mirada debe estar puesta en su palabra. De hecho, si nosotros seguimos viendo en el versículo 2, ahí en el Salmo 1, nos dice que se deleita en su ley, se deleita en su palabra, nos dice que medita en ella de día y de noche. Amada iglesia, un hijo de Dios se deleita en su palabra, se deleita en la palabra de Dios. Un hijo de Dios busca constantemente a su Padre Celestial. Este salmo me encanta porque me confronta. Me encanta. Porque me lleva a pensar: ¿qué tanto me estoy deleitando yo en la palabra de Dios? ¿Qué tanto me deleito en la palabra del Señor? ¿Medito en su palabra todo el tiempo? ¿Estoy meditando de día y de noche en su palabra? Y eso no quiere decir que deje de hacer otras cosas. No quiere decir: no, lo siento, no voy a ir a trabajar porque tengo que estar meditando en la palabra del Señor. No, eso quiere decir que disfruto pasar tiempo con Dios, que voy a disfrutar mi devocional diario con Él, que voy a disfrutar, me voy a deleitar, voy a esperar ese tiempo que debo tener con Dios. Quiere decir que me debe hacer falta tener tiempo con Dios a través de su palabra, que me voy a deleitar en ella. El mundo se ha encargado de que nos dé pereza leer su palabra, de que nos deleitemos más viendo televisión que leyendo su palabra, que nos deleitemos en cualquier otra cosa por encima de su palabra, porque eso es lo que hace el enemigo. Y cuando hablo de deleitarnos en su palabra, de nuevo yo quiero decir que no se trata de dejar de hacer otras cosas, se trata de deleitarme en su palabra, en su devocional, y que en medio de mi trabajo, en medio de cuidar a mis hijos, en medio de mi día a día, que yo esté pensando, que yo esté meditando constantemente en la palabra de Dios, que yo esté pensando, que yo esté meditando en el regalo que Dios me ha dado en ese día a través de su palabra. ¿Qué es lo que el Señor me quiso decir hoy a través de esa porción bíblica? Y que mientras tú estés en tu trabajo, tú estés pensando en esto, que puedas vivirlo, que puedas compartirlo con otros. Quiere decir que yo estoy pensando en dar soluciones bíblicas a los problemas que trae el día a día. Quiere decir que yo estoy viviendo una vida centrada en la palabra de Dios. Una vida centrada en el Evangelio, una vida de acuerdo a lo que Dios quiere para mí, que yo estoy pensando constantemente en el Señor,
que yo estoy orando constantemente en el Señor en mis tiempos muertos, cuando voy de camino al trabajo, cuando voy de regreso, tal vez cuando estoy haciendo algo mecánico que necesito simplemente estar ahí presente o revisar algo, o mientras voy de un lugar a otro, puedo ir orando, puedo ir pensando, meditando en lo que el Señor quiso traerme en su palabra. Y esa, amada iglesia, es la manera en que actúa un hijo de Dios. Esta es una de las marcas del creyente. Un hijo de Dios se deleita en su palabra porque sabe que ahí, en su palabra, está todo lo que el creyente necesita. Porque sabe que acá va a encontrar el consejo del Señor. Porque sabe que acá va a encontrar lo que no le agrada al Señor. Porque sabe que aquí va a encontrar deleite. Porque aquí va a encontrar bendición eterna. Amada iglesia, si no te estás deleitando en la palabra del Señor, es un síntoma que debería prender todas las alarmas. Debería prender nuestras alarmas de nuestra vida espiritual. Debería decirnos, hey, para un momento, algo está mal. Y este es un excelente momento para hacer un alto en tu vida y pedirle a Dios en oración que te ayude a deleitarte en su palabra, porque solamente Él puede hacer esto en tu vida. Nadie más puede hacer esto en tu vida. Solamente Dios puede traerte deleite a tu vida. Solamente Dios puede darte salvación. Solamente Dios puede darte el don del arrepentimiento. Solamente viviendo bajo la protección de Dios, solamente viviendo en el camino de Dios, vamos a ser realmente bendecidos. Vamos a ser como este varón bienaventurado, como este hombre bendecido. Amén. Y para esto, solo hay una manera. Para esto vas a tener primero que aceptar a Jesús como tu Salvador, como tu Mesías. Para esto vas a tener que poner tu fe en Cristo, en el varón perfecto. Para esto vas a tener que rendirte a sus pies y apartarte del camino de los malvados. A mí este salmo me encanta porque nos muestra el camino de salvación. Apartarme del camino de los malvados, es decir, arrepentirme, apartarme del pecado y tomar la senda del Señor. Correr a los brazos de Cristo, correr a los brazos del Señor. De eso se trata la salvación, de apartarme del mundo, de apartarme, de arrepentirme del pecado, de no volverlo a hacer, de pedirle perdón a Dios por haber pecado contra un Dios santo, 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 y creer en su poderoso evangelio. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que el deleitarse en la palabra de Dios tiene grandes bendiciones, porque vemos en el versículo 3 que nos dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero me gusta más como lo traduce la Biblia textual cuando dice como árbol plantado junto a surcos de riego. Como árbol plantado junto a surcos de riego. Y me gusta más como lo muestra la Biblia textual porque hace referencia cuando dice que está plantado como este árbol que está junto a surcos de riego, hace referencia al control a ese riego, a ese riego controlado, al control que tiene la persona que plantó. Hace referencia a este riego controlado en un huerto privado que está asegurando protección, que está asegurando el cuidado del árbol. Estos son beneficios de los que no va a disfrutar un árbol silvestre. Estos son beneficios que solamente puede disfrutar un árbol en este jardín privado. Así que vemos estos beneficios de aquel que se deleita en la palabra del Señor. Vemos que el que se deleita en la palabra de Dios estará bajo la protección, va a estar bajo el cuidado del Señor. A los que les gustan las plantas, saben que hay ciertas plantas que requieren un cuidado especial. Bueno,
Dios tiene un cuidado especial hacia sus hijos. Él nos protege, Él nos cuida. Él está pendiente de nosotros, Él cuida con esmero. Él nos tiene en estos surcos de riego a cada uno de sus hijos. Él está cuidando de nosotros. Estos son beneficios que tenemos los hijos de Dios, porque Dios cuida de manera especial a sus hijos. Él nos protege, Él nos cuida, como podemos verlo, por ejemplo, en el Salmo 121, 5 al 8, que dice: el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El Señor no te herirá de día, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. O como podemos verlo también en el Salmo 91, 1 al 4, que dice: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. También en nuestra porción de hoy dice que a su debido tiempo va a dar fruto, ¿verdad? ¿Y de qué fruto está hablando? ¿De qué fruto nos habla el salmista? Bueno, pues evidentemente estamos hablando del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Este fruto que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Y cuál es ese fruto? Bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Amén. De este fruto es del que está hablando el salmista, de este fruto que solamente lo puede dar ese riego controlado por Dios. Solamente bajo su camino, solamente bajo sus sendas, nosotros vamos a poder dar este fruto. No hay otra manera de darlo. Así que vemos que cuando Dios así lo quiera, ese fruto se va a manifestar en el momento correcto para glorificarle. Y como dice al final del versículo 3, a diferencia de los malvados, no se marchita. No se marchita. El creyente, el Hijo de Dios, ahora que tiene al Espíritu Santo en él, no se marchita, como dice el versículo 3, porque lleva la vida eterna en él. Porque es la imagen del varón bienaventurado que prospera en todo lo que hace. Es decir, que aquel que se deleita en la palabra de Dios es estable, es constante en su crecimiento, es constante, va creciendo, su fruto va creciendo, es evidente, es constante dando fruto espiritual. Y gracias al cuidado de Dios, da ese fruto y puede bendecir a otros para la gloria de Dios, con ese fruto que el Señor nos da. Amada iglesia, el que se deleita en las Escrituras está reflejando a Cristo, está reflejando a este varón bienaventurado. Demuestra el fruto de su Espíritu Santo en su diario vivir y vive una vida para glorificar al varón perfecto que vemos en el versículo 1. Por eso, amada iglesia, deleítate en las Escrituras que traen bienaventuranza a través de Cristo. Y ahora que vemos las bendiciones que trae seguir al varón perfecto, al varón sin pecado, volvamos a nuestra pregunta principal para continuar con nuestro último punto del día. Recordemos, ¿qué camino vas a tomar? Esta es tu elección. Esta es tu elección. ¿Vas a tomar el camino del varón sin pecado que trae bienaventuranzas, como lo acabamos de ver? O como lo vamos a ver en esta última porción, vas a tomar el camino de los malvados que conduce
a la perdición. Y lo primero que vemos en el versículo 4, lo primero que vemos en este versículo es una comparación entre aquel que se deleita en la palabra de Dios y aquel que se deleita en el camino de los malvados. Y dice que los malvados serán como paja que se la lleva el viento. Estas personas que son como paja que se la lleva el viento son personas que tienen su identidad, puesta en absolutamente todo menos en Cristo. Tienen su identidad puesta en su forma de vestir, tienen su identidad puesta en la música que escuchan, tienen su identidad puesta en el que dirán, tienen su identidad puesta en el dinero, tienen su identidad puesta en sus títulos, tienen su identidad puesta en el cargo que tienen su identidad puesta en todo menos en el Señor. Van de un lado a otro sin rumbo fijo. Nada es suficiente para ellos. No hay suficiente agua para ellos. Jamás se van a poder saciar. Son insaciables. No importa que tan bien está, siempre va a querer más. Siempre va a haber un vacío en su corazón. Siempre va a faltarles algo. Si a ti te hace falta algo, ya sabes qué es. Es el Señor en tu vida. Es Cristo en tu vida. Estas personas van de un lado a otro sin rumbo fijo. Son personas que no tienen propósito en sus vidas. Son estas personas que dicen, ¿para qué me habrá enviado Dios al mundo? Si es que creen en Dios. ¿Por qué estoy yo en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito de vida? Estas son las personas que van de un lado a otro. Son personas que, al contrario de estas personas que están creciendo bajo este riego controlado y que son estables y que van creciendo constantemente, por el contrario, vemos que estas personas están perdidas, son completamente inestables, son llevadas de un lado a otro por la cultura, por sus deseos pecaminosos. Son personas que aparentemente están bien, pero por dentro son como paja seca que se las lleva el viento fácilmente. ¿Se dan cuenta de este contraste que tenemos con ese árbol firme, este árbol protegido, que todo lo que hace prospera, comparado con esta paja que incluso hasta la brisa más suave, hasta el viento más suavecito se la puede llevar? Y luego vemos en el versículo 5, que el salmista empieza con un por tanto, es decir, por tanto, como consecuencia de esto, como consecuencia de lo que acabamos de ver, los pecadores no se sostendrán en el juicio, ni se levantarán en la asamblea de los justos, en la congregación de los justos. Y acá tenemos una mala noticia para aquellos que no se deleitan en la palabra de Dios. Acá tenemos una mala noticia para quienes no les gusta leer, sino que tal vez deciden aceptar el consejo de los malvados, deciden detenerse en el camino de los pecadores, les gusta hacer amistad con los impíos. Aquí hay una mala noticia para estas personas. La mala noticia es que va a haber un juicio. Esa es la mala noticia. Como vemos en la palabra de Dios, en Mateo 25, 31, 32 y 46, Jesús va a regresar como juez perfecto. Y para la ilustración de hoy, así como separa las cabras de las ovejas en este versículo de Mateo, sabemos que va a separar los árboles de la paja. Va a pasar exactamente lo mismo. Amada iglesia, esto debería motivarnos a nosotros. Esto debería motivarnos aún más a desear las bendiciones que solamente trae el varón bienaventurado. Debería motivarnos aún más a desear su bendición, a deleitarnos en la palabra de Dios, a entregar nuestras vidas al Señor antes de que sea demasiado tarde.
Porque como vemos en el versículo 6, el Señor conoce el camino de los justos. Pero la senda de los malos solamente lleva a perdición. La senda de los malvados conduce a la perdición. Amada iglesia, no hay nada que sea oculto a los ojos de Dios. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios conoce nuestros pensamientos más profundos, Dios conoce nuestro corazón. No hay nada que se oculte ante sus ojos. Dios conoce todo, Dios lo sabe todo. Y como hemos visto, el que se deleita en las Escrituras prospera de la mano del Señor. El autor de este hermoso salmo termina dándonos este último contraste en forma de advertencia, en donde vemos que el camino de los malvados, el camino de los malos lleva a la perdición, pero el que refleja al hombre bienaventurado, quien refleja a Cristo, quien se deleita en las Escrituras, será prosperado. Los hijos de Dios prosperan, pero los malvados están condenados a perdición. Pastor, ¿y cómo puedo ser un hijo de Dios? ¿Cómo puedo tener este deleite en la palabra de Dios? Yo abro la Biblia, no entiendo y me da pereza leer la Biblia. ¿Cómo puedo hacer, pastor? Bueno, Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice que lo único que tú tienes que hacer para entrar al reino de los cielos es arrepentirte. Es decir, dejar de pecar, dejar de hacer lo malo que nosotros vemos en el versículo 1 de este salmo. Y debe confiar en el varón bienaventurado, debe confiar en el Mesías, debe confiar en el Cristo, debe confiar en Jesús, debe poner toda su fe en el plan perfecto del Señor, en el plan perfecto que Dios tiene para nosotros desde el principio de los tiempos y que se nos ha revelado a través de su palabra. Por eso la palabra es tan importante, por eso debemos deleitarnos en la palabra de Dios, porque de Génesis a Apocalipsis se nos muestra el plan perfecto de Dios, se nos muestra la revelación especial de Dios, se nos muestra todo esto que el Señor nos ha mostrado, y deberíamos deleitarnos con conocer más a Dios, con conocer su plan perfecto, con conocer qué le agrada, qué no le agrada, para que en el día del juicio el Señor te vea a través de los ojos de aquel en quien pusiste su confianza, en quien pusiste tu confianza, perdón. Para que en ese día, cuando llegue el día del juicio, Él te vea a través de los ojos de Cristo y te vea como justo y no te vea como pecador. Así que esta noche, cuando estés en tu cama antes de dormir, arrodíllate, clama a Dios, pídele que te perdone por haber pecado contra un Dios santo, santo, santo. Pídele que te ayude a apartarte del pecado. Y haz de Jesucristo, haz de este varón perfecto, tu Rey, tu Señor, quien guía tu vida. Entrégale tu vida a Cristo, reconoce el Evangelio, cree en el Evangelio, confía en el Evangelio que nuestro Señor Todopoderoso nos ha dado. Confía en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo. Confía que va a venir algún día por nosotros. Confía en su plan perfecto. Deja que Él gobierne tu vida. Deja que el varón perfecto gobierne tu vida. Que el Rey de Reyes gobierne tu vida. Confía en sus promesas y en su plan perfecto y pídele que te dé hambre y sed por su palabra eterna. Solo Él puede hacerlo. Pídele que te permita deleitarte en su palabra. Que cada vez que tú abras las Escrituras, pídele a Él: Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a deleitarme en tu palabra, porque solamente Él lo puede hacer. Jesús mismo se los mostró a sus discípulos
En el último capítulo de Lucas, en Lucas capítulo 24, ahí en los versículos 44 y 45, cuando les está diciendo que toda la escritura habla de Él. Y dice, y les abrió el entendimiento de las escrituras. Solamente Jesús puede abrirte el entendimiento de las escrituras. Solamente Jesús puede ayudarte a deleitarte en sus escrituras. Deleítate en su palabra. Amada iglesia, yo quiero animarlos a que como hijos de Dios busquemos parecernos cada vez más a Jesús. Y para esto es completamente necesario que nosotros lo conozcamos a través de su palabra. Es el medio por el cual Él ha decidido conservar su revelación completa a través de las generaciones. Es necesario que lo conozcamos a través de su palabra eterna, que pasemos tiempo con Él, para que así nosotros podamos alejarnos de los caminos de maldad, para que sepamos cuáles son estos caminos de maldad y nos apartemos de ellos. Y recuerda que para Dios no hay nada oculto y que Él conoce tu caminar. Por eso, amada iglesia, deleítate en las escrituras que traen bienaventuranzas a través de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios maravilloso y bueno, Padre Santo, queremos darte gracias por tu palabra viva, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras estos dos caminos, Señor. Porque a través de tu palabra nos muestras la importancia, Señor, que tiene tu palabra, que tienen las escrituras. Padre Santo, yo te pido que nos ayudes a deleitarnos cada vez más en tu palabra, que seas tú dándonos entendimiento a tus escrituras, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a ser como este varón perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir este deleite con otros. Ayúdanos a cada vez más compartir tu palabra eterna con quienes nos rodean. Señor, te pedimos que seas tú dando más hambre y sed a esta iglesia por tu palabra eterna. Que seas tú, Señor, dando perdón y dando el don del arrepentimiento a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que han venido el día de hoy y tal vez no te conocen, Señor. Ayúdalos a apartarse de su pecado y correr a tus brazos. Ayúdales a apartarse de su pecado y creer en el Evangelio, creer en el plan perfecto que nos has dado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, quien ha tomado, quien ha pagado el precio del pecado que nosotros debimos haber pagado en la cruz. Él lo pagó. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque ahora tú nos puedes ver a través de los ojos de este varón perfecto. Te amamos, Señor, te glorificamos y entregamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos a vivir sabiamente y apartarnos del camino del malvado. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los bendiga. Les amo y nos vemos el próximo miércoles en nuestra escuela bíblica. Dios los bendiga.